Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí contentos, no importa que sea feriado, contentos porque estamos por viajar al infinito y más allá. Bueno, no tan lejos, nos vamos a quedar un poco más cerca, pero vamos a tratar de hacer una recorrida así muy rápida por las noticias importantes e interesantes también, ¿por qué no?, en ciencia, salud y tecnología. Estamos viviendo momentos muy críticos en el país, tomas de universidades, problemas en los hospitales nacionales, en fin, todas cosas que nos hacen sentir mal, angustiados y realmente con una incertidumbre que no permite mucho el optimismo. Justamente ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental y este va a ser uno de los temas que vamos a tocar en el programa de hoy. Pero también habrá lugar para noticias curiosas, como siempre, talentos extraordinarios y más. Así que abróchense los cinturones, que ya nos vamos al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos a todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando de Al Infinito y Más Allá durante la semana, donde quieran y cuando quieran, lo pueden hacer, por supuesto, como muy fácil, ingresando a www.norabar.com.ar. Ingresan y se van a poder encontrar con todos los contenidos del programa, talentos, noticias, cada una de las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y también, por supuesto, quedan todos los programas a través del canal de YouTube del Destape. Hoy también nos pueden seguir viendo por ahí y vamos a leer cada uno de los mensajes del chat, para compartir también los mensajes de ustedes a través de las vías de comunicación habituales, el WhatsApp que está activo, 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Esperamos sus mensajes de audio de hasta 1 minuto para poder compartirlos al aire. Y si así lo desean también, nos pueden escribir vía Twitter a estas dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, siempre con el hashtag al infinito y más allá. Nora, si te parece, vamos con la primera entrevista de esta noche. Muy bien, Sebastián, así es. Como les anticipaba, uno de los temas que preocupan y nos preocupan muchísimo es el tema de los hospitales nacionales. Se está hablando de que Nación justamente quiere, traspasarlos a las provincias. Los médicos están en un momento muy crítico en que muchos de ellos están abandonando sus puestos en los hospitales nacionales y hay 2 de ellos que en este momento ocupan
mucho espacio en la agenda noticiosa por distintas razones, pero son dos hospitales de referencia. Uno es el Hospital Laura Bonaparte, del cual se dijo que se iba a cerrar así intempestivamente de un minuto para el otro. Luego se dijo que se volvía atrás con la medida. Luego se dijo que ya estaban trasladando pacientes. En fin, realmente es un hospital justamente de salud mental que estaba de referencia, un hospital en red que estaba tratando de implementar la ley de salud mental, de desmanicomialización, trabajo multidisciplinario. Y estas noticias, imagínense si la desaparición de cualquier hospital, por supuesto, que es algo que a la comunidad la angustia muchísimo, pero en este caso, dado que la salud mental es como la cenicienta del sistema de salud, ¿no? Ustedes saben que a pesar de que los problemas de salud mental son uno de los principales problemas de la salud pública, son los que reciben una inversión mínima, no sé si ronda el 2%. Para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea a Alicia Stolkiner. Licenciada en Psicología, con formación en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la UBA. Maestría en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Entre Ríos y por la Universidad de Mar del Plata. Fue docente regular de la UBA desde 1985 hasta 2001. Actualmente es profesora del doctorado internacional y de la maestría en salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús y dirige la maestría en infancias y juventudes en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Un honor estar con vos, compartir el espacio. Bueno, muchas gracias por darle espacio a este tema que me parece fundamental. La verdad, justo ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental y como digo, es la cenicienta la salud mental dentro del sistema de salud pública, ¿no? Nacional. Se le dedican muy escasísimos recursos, todo lo ocupa el cáncer, las enfermedades cardiológicas, siendo que la salud mental es uno de los problemas más prevalentes en la población. Y en este momento creo que debe ser, pero bueno, uno de los que ocupa, que creció muchísimo y ocupa una enorme cantidad de población que sufre estos cambios abruptos, intempestivos, radicales, tremendos, ¿no? De la noche a la mañana, sin anuncios, sin, digamos, de destrucción de una cantidad de cosas identitarias de la Argentina. Y bueno, nos desayunamos, entre comillas, la semana pasada con que había intenciones de cerrar el Hospital Laura Bonaparte, que justamente es un hospital de referencia en particular para chicos, adolescentes y para problemas de abuso de sustancias. ¿Cómo ves vos esto? Porque uno de los argumentos que se esgrimió es que el hospital tenía pocos internados, cuando en realidad la nueva ley de salud mental lo que pide es que las personas con problemas de salud mental no se internen. Bueno, pero Nora, la explicación que dio la resolución inicial del ministerio era un disparate. O sea, la persona que decidió eso no tenía la más pálida idea de lo que es el Hospital Laura Bonaparte, de los servicios que presta. La internación es uno de los servicios que presta, pero tiene además talleres, hospital de día, atención odontológica, atención médico y clínica general, presta atención en salud mental a niños y adolescentes y es un hospital con trabajo territorial, quiere decir, tiene emplazados, le cerraron uno en Isla Maciel, tienen emplazados centros de referencia con los cuales trabaja comunitariamente. Es casi, te diría, el modelo del hospital de salud mental con orientación en problemáticas de consumo que estamos inventando en este país como descendiente del Cenarezo. Tiene una larga historia porque viene del Cenarezo. Y de repente medirlo por la cantidad de internados es realmente medirlo en desconocimiento de la cantidad. Es lo mismo que han hecho con la Universidad de Rosario, le han medido, quiero decir,
han medido la cantidad de personal por la cantidad de alumnos de grado, cuando la Universidad de Rosario tiene infinidad de otras actividades y además no tiene un porcentaje tan alto en relación a los alumnos en comparación con universidades importantes del mundo. Pero hecha esta salvedad, yo no sé si hay mala intención o hay desconocimiento. Y creo que puede haber probablemente las dos cosas. Las dos cosas. Ahora, no es falta de recursos, porque yo me temo que además esto viene acompañado de una fuerte intención de volver a judicializar los problemas de consumo. Y una segunda intención que es el abandono de un sector de la población al desamparo, digamos, ¿no? Cuando vos decís judicializar, ¿te referís a tratar el consumo como un delito y no como un problema de salud? Me temo que sí. Me temo que sí. Volver a eso, ¿no? ¿Sabes por qué te digo me temo que sí? Porque está contenido en otras cuestiones, como por ejemplo, la ministra de Seguridad habló de una propuesta de que digamos, la pena más alta correspondiente al principal responsable cabecera de un delito terminara pudiendo recaer en cualquiera de los miembros de ese delito. Por ejemplo, narcotráfico. Y nosotros, en la Argentina, no tenemos despenalizado el consumo. No existe una ley que despenalice el consumo. Existe una acordada de la Corte Suprema. O sea que en cualquier momento esto puede revertirse y volver a las épocas en que nosotros nos gastábamos una fortuna deteniendo jóvenes por consumo de sustancias ilegales, porque además quiero decir que el Hospital Bonaparte no se ocupa solo de las sustancias, de los consumos de sustancias ilegales, se ocupa también de las problemáticas generales de consumo, entre las cuales hay dos legales, que son las que más cantidad de muertes producen en el país, que son el cigarrillo y el consumo de alcohol. Hecha esta salvedad, que esa es una idea mía, es una suposición mía, debo decir que si bien tenés razón, que salud mental es la cenicienta del sistema de salud en términos de la asignación presupuestaria y también de la importancia que se le brinda, porque el Hospital Bonaparte tiene mucho gasto en personal, pero no tiene un gasto impresionante en aparatología. Cuando dije mucho gasto en personal, es mucho para ellos. Para mí es lo normal, pero la herramienta fundamental de trabajo en las problemáticas de consumo y en las problemáticas de salud mental en general son las personas, son los profesionales, es el contacto que se establece, es el vínculo que se establece, etc. Esto no quiere decir que no se necesiten aparatos, pero no necesitamos tomógrafo. Eso se puede derivar a otro lado. Pero lo que sí tiene, que en eso nos quita el campo de la salud mental, no somos la cenicienta, lo que sí tenemos es que salud mental en la Argentina es un movimiento social. O sea, apenas apareció esta situación, se rodeó el hospital no solamente por el personal del hospital que salió a defenderlo, lo ocupó, se quedó ahí, los pacientes salieron a declarar y es notable la respuesta que han tenido pacientes y familiares. Ese hospital ofrece algunos servicios que son muy novedosos. Por ejemplo, ha ofrecido un modelo de asistencia a las familias que tienen uno de sus miembros con una problemática de consumo adictivo y sostienen la familia aunque el paciente no concurra, porque consideran que la familia está implicada en la situación. Implicada no quiere decir que la familia sea responsable o culpable. Saquemos eso, que la familia está afectada por la situación y también requiere de ser contenida y acompañada. Entonces, todo eso implica, voy a usar un término que yo no uso, implica capital humano, no sé si queda claro. Claro, y la tendencia actual de la mercantilización de los sistemas de salud es básicamente invertir en tecnologías, utilizar altas tecnologías, utilizar gran cantidad de acopio de medicamentos y ahorrar todo lo posible en salarios, ¿no? El salario se les convierte en un gasto. Alicia, entonces, perdón, uno lee, no sé si es así porque no vi trabajos publicados, pero lee que creció mucho la demanda de ayuda para
digamos, tratar problemas de salud mental. ¿Esto vos lo notás también? Se desbordaron los servicios. O sea, yo no sé a dónde pensaban en derivar los pacientes. Yo entiendo que si los pensaban derivar al Borda, al Moyano o al Alvear, son servicios desbordados. Pero además, y hasta que la crisis lo empezó a impedir, hasta los consultorios privados estaban desbordados. La crisis está poniendo un límite económico a eso, el empobrecimiento de la clase media, pero hubo un incremento de la demanda, una serie de problemáticas, además aparecen problemáticas nuevas. Yo creo que se suma la experiencia de la pandemia, que todavía estamos en elaboración para los grupos familiares, para los niños, niñas, para los adolescentes, también para los adultos, para la problemática de la transformación de nuestra forma de vida en términos de imprevisibilidad del futuro, porque no sabemos qué nos va a alcanzar, qué no nos va a alcanzar, la problemática de las personas mayores, digamos, de los jubilados, alrededor del empobrecimiento súbito. O sea, todo eso, además con un discurso permanente de alta tensión, como una situación de discurso, podría decir, denigratorio para amplios sectores de la población. ¿Qué impacto tiene, Alicia, en la salud mental de todos nosotros este clima de, por un lado, incertidumbre, como vos mencionás, y por el otro lado, agresión continua? O sea, uno lo que vive, quienes tienen acceso a las redes sociales, que en este momento, por suerte o por desgracia, somos casi todos, porque casi todo el mundo tiene un telefonito celular, así que mal o bien, casi todos de alguna manera sentimos el impacto de las noticias, los comentarios que corren por las redes sociales. ¿Qué impacto tiene en el bienestar de las personas esta incertidumbre, no saber qué va a pasar mañana, si se puede llegar a fin de mes, o incluso si este mes llegás, qué va a pasar dentro de unos meses o el año que viene, o si vas a tener cobertura para tu jubilación, aunque no estés jubilado todavía? Si vas a poder sostener un servicio médico que necesitas y que no sabes, y mirá, tampoco te lo dicen, pero las empresas de medicina prepaga tienen población cautiva. Son seguros con población cautiva, porque no es cierto que uno puede elegir libremente en el mercado cuando tenés determinada edad o tenés una enfermedad preexistente. Entonces, para algunas personas la idea es, no lo voy a poder sostener y no me voy a poder tratar. Pero quiero señalarte algo del interesante que pasó con el fenómeno del hospital Laura Bonaparte. Desinvisibilizó lo que estaba pasando con el Garrahan. Así es. ¿No es cierto? Estamos hablando del hospital pediátrico de cabecera del país. O sea, si el Laura Bonaparte es el hospital cabecera de capacitación, además, para todo el país en tratamiento de sustancias. Esta mañana yo estaba dando un curso por Zoom en un diplomado internacional de salud mental de la Universidad Nacional de Córdoba. Y había alumnos de todo el país. Buena parte de esos alumnos o alumnas me comentaban que ellos se capacitaron en tratamiento de adicciones, los capacitó de manera gratuita el Hospital Laura Bonaparte, los profesionales del Laura Bonaparte. Entonces, no se mide por el número de internaciones un hospital cabecera que además está capacitando todo el país en la atención de una problemática, consumo de sustancias, que en este momento en un país como Estados Unidos es la principal causa de muerte de los jóvenes por sobredosis de, además, una sustancia que no son las tradicionales, que son los analgésicos opiáceos. Y ha hecho un pico epidémico, o sea, estamos hablando de alrededor de, creo que en el último tiempo, 120.000 muertos por año, ¿no? Entonces, no tenemos todavía ese problema, pero no queremos tener ese problema. Y no quererlo tener quiere significar varias cosas. No solo tener un modelo de asistencia para el problema, sino preguntarse cómo construir una sociedad donde el sufrimiento no sea tal y que los analgésicos se transformen en la principal causa de adicción de la población joven. Esto significa algo le tenemos que dar a los jóvenes
como condiciones de vida para que esto no suceda, además de amenazas, cárceles, disminución de la edad de imputabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Me da la impresión de que estamos... Estoy con una idea extraña, ¿no? Extraña porque yo tengo un hobby mi hobby que es estudiar etología, la conducta de los animales, ¿no? Y entonces permanentemente se habla de que, digamos, nosotros no tenemos instintos, la especie humana no es animal, etcétera, etcétera, pero hay un debate también alrededor de esta cuestión del, podríamos decir, el antropocentrismo, ¿no? Como si, yo creo, hay cosas que nos quedan como especie. Y la especie humana, que un amigo mío que desgraciadamente murió joven, quería investigar lo que él caracterizaba como una especie fugada, decía, es una especie que ha roto el equilibrio con el hábitat, ¿no? Y el destino de las especies fugadas, pero una característica como especie es que nosotros somos gregarios, esta es una especie gregaria. Y todo lo que se anuncia como intencionalidad con respecto a la sociedad es la disminución del gregarismo, es romper la condición gregaria, romper eso que produce una forma particular de alegría cuando uno tiene una acción colectiva, de cualquier índole, ¿no? Y es curioso porque los jóvenes que consumen y las jóvenes que consumen, por ejemplo, éxtasis en las fiestas redes, dicen que lo que les permite, que lo que les produce la sustancia es una sensación como de amor por el prójimo, de estar acompañados y compartiendo el espacio con quienes están. Entonces, pensemos un poco, porque estamos, en este momento se desinvisibiliza por la acción de tratar de cerrar irresponsablemente, porque además es muy delicado el tratamiento de las problemáticas de salud mental. No se agarra a un paciente como un paquete y se lo traslada de un lugar a otro. Ayer me comentaba una persona que uno de los pacientes dijo, no, si me van a trasladar me vuelvo a mi casa, ¿no? O se puede derrumbar una persona que estaba atravesando un periodo exitoso de renuncia al consumo adictivo. O podemos desencadenar algunas otras consecuencias peores. La última, Alicia, que te quiero preguntar. Realmente es un tema importantísimo que merecería tener muchísimo más de espacio, ¿no? en las charlas públicas, porque como vos decís, se está yendo en contra de la propia naturaleza humana. Esas cosas que nos dan bienestar, porque el bienestar no está más allá del consultorio, ¿no? Muchas veces, y poder ofrecer un tratamiento en salud mental también a veces involucra, o muchas veces involucra, algo que está mucho más allá de la propia consulta específica con el especialista, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad, con la ayuda entre todos. Sabemos que, por ejemplo, una de las estrategias exitosas para abandonar el consumo excesivo de alcohol es en la comunidad, ¿no? Alcohólicos Anónimos es en la comunidad. Pero una de las tantas cosas que se dijo estos días es que había intenciones de transferir los hospitales a las provincias, a que cada provincia se haga cargo. Vos, como experta en salud pública, ¿qué opinión te merece esto? Te voy a decir, mira, hubo un ministro de salud de Arturo Illia, ¿no? Que es un personaje en la historia del país, porque la mayor parte de los hospitales nacionales que se crearon durante el periodo de Carrillo, apenas después del golpe del 55 se empiezan a descentralizar. Ahí empieza el proceso de descentralización en la Argentina, que yo suelo titular como una novela de Chandler, un largo adiós. Hay una impresionante transferencia de recursos nacionales a las provincias durante la década del 90, y estos hospitales que van quedando nacionales, por ejemplo, la mitad del Posadas, la mitad del Garrahan, yo no me olvido, el Borda y el Moyano eran hospitales nacionales, cuando yo los conocí, apenas el retorno a la democracia. Estos hospitales que van quedando nacionales, y algunos que después son creados en el periodo de las primeras décadas de este siglo, esos hospitales nacionales no estaría mal que se trasladen a la provincia, siempre y cuando la nación les traslade
dinero para ello, porque Oñatibia, este ministro de Salud, decía que él estaba de acuerdo con que las provincias trabajen sus propios hospitales, siempre y cuando se reconozca que las provincias argentinas tienen economías diversas y que esas economías diversas significan que los hospitales no pueden depender exclusivamente de la economía provincial, porque entonces tendremos hospitales y servicios pobres para las provincias pobres y eventualmente servicios ricos para las provincias ricas. Y además, el Garrahan es una escala de hospital que nació, yo participé en la Escuela de Salud Pública del debate donde se reabrió el Garrahan, que estaba pensado pero sin funcionar desde el 74 más o menos, y cuando se decidió tal cosa, se decidió a sabiendas de que ya era tarde, un hospital tan grande para todo el país, que hubiera sido preferible hacer 5 hospitales pediátricos de alta complejidad en distintos lugares, pero que ya lo teníamos ahí, cerrado, costaba una fortuna y había que inaugurarlo. Y el Garrahan es un hospital de escala nacional. Si se lo quieren dar a la ciudad de Buenos Aires, entiendo que el señor Jorge Macri no lo va a aceptar y creo que también deben haber tratado de darle y tampoco lo debe aceptar, porque estos son hospitales que realmente son escala nacional y requieren la responsabilidad del gobierno nacional. Claro. Entonces, Alicia, sí. perdón, que termina la idea y así te podemos Entonces, despedir. Yo no creo que la función, estrictamente hablando, del gobierno nacional sea desprenderse de toda prestación de servicio, ver cómo libera el mercado de la salud y ahorrar y economizar para pagar deuda a costa de la salud y la vida de la población. No creo que esa sea la función del Ministerio de Salud, que mucho han tratado de hacer desaparecer y que estuvieron a punto de volver a subsumir en este caso, como alguna vez hace no demasiado tiempo se transformó en secretaría. Creo que tenemos que tener un Ministerio de Salud que esté como rector de la salud de la población, equitativa y universal para todo el país. Es un derecho. Así es. Alicia, te agradecemos muchísimo estos minutos, especialmente hoy en feriado, y bueno, vamos a seguir llamándote para tratar estos temas de salud mental que realmente, como decimos, uno un poco en son de autocrítica muchas veces le dedica poco espacio en el turbulento fluir de las noticias que tenemos que afrontar todos los días. Muchísimas gracias y te mandamos un gran abrazo. Nora, un gusto verte. Estuvimos hablando con Alicia Stolkiner. Ella es experta en salud pública, con formación en la Escuela de Salud Pública de la UBA, una maestría en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, tiene una cantidad de títulos. Actualmente dirige la maestría en Infancias y Juventudes en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Ahora, el colapso de las poblaciones de vida silvestre se acerca a puntos sin retorno, advierte un informe. ¿Cómo es esto? Así es, nos tratamos mal entre nosotros y también tratamos mal al resto de la naturaleza. Según el informe bienal Planeta Vivo de la Fundación Vida Silvestre y la Sociedad Zoológica de Londres, que releva los cambios de los últimos 50 años, las caídas promedio más pronunciadas se registraron en América Latina y el Caribe, donde fueron de un 95%. Advirtieron que la pérdida podría acelerarse en los próximos años a medida que se acelera también el calentamiento global. La selva amazónica, el Ártico y los ecosistemas marinos están llegando a puntos de inflexión que podrían tener consecuencias catastróficas para la naturaleza y la sociedad humana. Los expertos piden medidas urgentes porque insisten, la naturaleza, si se trabaja bien, puede recuperarse. Científicos chinos crearon suturas quirúrgicas que ayudan a la curación con estimulación eléctrica. Sí, la ciencia avanza a pasos vertiginosos. Usan en este caso filamentos de magnesio envueltos en un polímero biodegradable que cuando se someten a tensión, como ocurre durante el movimiento, estimulan eléctricamente la herida.
Se sabe que la estimulación eléctrica promueve la curación de heridas a través de varios mecanismos, incluido el impulso de la migración de células al área. Las pruebas en ratones muestran que esta sutura puede reducir el periodo de curación en un 50% del tiempo y cuestan lo mismo que las suturas comerciales actuales, le dijo a The Guardian, el diario inglés, el doctor Chen-Ji Hou de la Universidad Donghua. Ya se están haciendo estudios clínicos en humanos. Atención, Europa lanzó con éxito la misión que demostrará si somos capaces de desviar un asteroide que se aproxime a la Tierra. Casi como una película de ciencia ficción, ¿no? A ver. Sí, ya lo fue la misión original que fue e impactó contra el asteroide. Y ahora, bueno, mandan otra misión, la misión Hera, que lleva el nombre de la diosa griega del matrimonio, las mujeres y la familia, y que informará sobre el estado en que quedó Dimorphos. Dimorphos es el nombre del asteroide, que mide 150 metros de ancho y que orbita un cuerpo más grande de 780 metros de ancho, llamado Didymos. Van juntos los dos asteroides. En septiembre de 2022, la sonda de prueba de redirección de este doble asteroide, se llamaba DART, de la NASA, se estrelló contra Dimorphos a 22.000 kilómetros por hora, arrojando millones de toneladas de roca al espacio y alterando un poquitito nada más la órbita del asteroide. Es una prueba que se hizo para el caso de que en el futuro venga un asteroide en dirección al planeta Tierra y ver si lo podemos desviar. Esa misión se declaró un éxito, pero los científicos necesitan más información sobre el impacto y el propio Dimorphos para garantizar que este método puede usarse para desviar asteroides de diferentes tamaños y estructuras que algún día, no se sabe, podrían amenazar la Tierra. ¿Sabías que...? ¿Sabías que para lidiar con los serios desafíos globales que nos plantea el siglo XXI, tenemos que entender cuáles son los procesos que nos trajeron hasta aquí? Al menos, esto es lo que plantea David Christian en La Gran Historia de Todo, Editorial Crítica. Un libro que va del Big Bang a las primeras estrellas, nuestro sistema solar, la vida en la Tierra, los dinosaurios, el Homo sapiens, la agricultura, la edad de hielo, los imperios, los combustibles fósiles, el alunizaje y la globalización masiva. El profesor del Departamento de Historia de la Universidad del Estado de San Diego, en los Estados Unidos, nos guía en un viaje a lo largo de los 13.800 millones de años que conocemos como historia, ayudándose de 8 momentos clave en los que surgieron nuevas formas de complejidad. ¡Imperdible! No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos, como todos los viernes, hasta las 22 en vivo a través de AM 1070. El Destape también nos puede seguir a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y de la transmisión en directo y en vivo a través del canal de YouTube del Destape. Recordá también que podés escuchar todos los contenidos del programa donde quieras y cuando quieras, como muy fácil ingresando a www.norabar.com.ar. Ingresan y allí se van a encontrar con talentos, noticias, cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora es momento de agradecerles a ustedes que están del otro lado participando y dejando sus mensajes. Vamos a compartir algunos de los tantos que nos llegan en esta noche. Buenas noches, soy Alberto de Frente de Jubilados de Salta y tenemos algunas dudas respecto de la vacuna del dengue, Nora. Una es por qué no se vacuna a los mayores, otra el costo aproximado y por último si hay estudios en curso y si se necesitan voluntarios. Muchas gracias, los sigo siempre. Bueno, la vacuna contra el dengue ya fue aprobada por la ANMAT. Está aprobada desde los 4 años en adelante sin límite de edad, o sea, se lo pueden dar las personas mayores de 60. Lo que pasa
es que no está en el calendario nacional y las dosis que compró el ministerio y que compraron las provincias tienen limitaciones. Cada provincia decide a qué grupo de edad la aplica. Las que compró el Ministerio de Salud de la Nación decidió que iba a empezar a aplicarlas porque compró muy pocas dosis, unas 160.000 dosis, que como el esquema es de 2 vacunas, van a servir para vacunar a 80.000 personas y en el caso del Ministerio de Salud de la Nación las va a administrar a personas que tienen entre 15 y 19 años. Pero cada provincia decide cuál es el grupo de edad. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires las aplica a personas en un rango de edad más amplio. Cada provincia decide cuál es el grupo de edad a la que le administra la vacuna gratuita. En forma privada se la puede dar cualquiera, que tenga más de 4 años. Seguimos compartiendo ahora mensajes de ustedes que nos llegan a través del chat de YouTube. Susana Maximino dice, hola Nora, aquí estamos siempre con tus interesantes temas. Ana María Lucero, buenas noches Nora y equipo, lo seguimos por la TDA muy gratamente. Z nos dice, qué bueno Alicia, una grosa, fui alumna de ella en la UBA. Mario Martín Guilardino, gracias Nora por existir, sos un amor, saludos desde Bragado. Lucía, hola Nora y equipo, como siempre, esperándolos para verlos y escucharlos por YouTube. Es hermoso terminar la semana con ustedes. Muchas gracias. Alejandro Fernández, las múltiples redes de apoyo que ofrece el Hospital Laura Bonaparte sirven para fortalecer a los usuarios y que las internaciones sean el último recurso. Por su parte, Mariana Wirtz, buenas noches. Nora, siguiendo lo que dice Alicia, creo que no tenemos que perder de vista todos los hospitales nacionales porque el gobierno va por ellos. Finalmente, Gavita Fernández, muy lúcida Alicia, soy madre de un paciente del San Roque Viejo, Córdoba Capital, que cumple funciones similares a las del Bonaparte. También atraviesa problemas graves. Un abrazo. El abrazo es para ustedes que están del otro lado. Si quieren seguir participando, ya saben, lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, vía Twitter en @alinfinito1070 y @eldestape_radio o también a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, para no perder más tiempo, vamos a la segunda entrevista de esta noche. Así es, a velocidad supersónica, porque se nos va el tiempo, sino y queremos repasar un poquito, hacer una vueltita así muy rápida por el Premio Nobel de Física. De esta semana se dieron los 3 premios Nobel científicos a 3 temas interesantísimos. El Premio Nobel de Medicina a los microARN, que son moléculas muy chiquititas que permiten regular la expresión de los genes y en este momento están atrayendo muchísimo interés porque podrían permitir desarrollar nuevos test, biomarcadores y también terapias para distintas enfermedades. Y también, el de física y el de química. Y en el caso del de física nos pareció particularmente interesante porque tiene que ver con algo que alteró la opinión pública, que son estos sistemas de aprendizaje automático que se hicieron muy conocidos cuando se dio a conocer hace unos meses el ChatGPT y ahora otros que son parecidos, que permiten hablar con las computadoras y que les permiten a las computadoras aprender como si fueran de alguna manera seres humanos. Remedan, digamos, lo que aprendemos nosotros, pero lo que pasa es que lo hacen a una velocidad y en unos volúmenes y tienen una capacidad de analizar enormes cantidades de datos que es realmente escalofriante. Tan escalofriante que uno de los que ganó el premio Nobel renunció a su puesto en Google el año pasado y dijo que era para hablar libremente sobre los riesgos que podían entrañar estos sistemas. Y para hablar sobre esto y entender un poco de qué estamos hablando, tenemos en línea a Laura Alonso Alimani.
Es lingüista, doctora en ciencia cognitiva y del lenguaje, con especialización en lingüística computacional. Se dedica al procesamiento automático del lenguaje desde hace más de 20 años y desde hace más de 15 es profesora en la licenciatura de Ciencias de la Computación de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es miembro del equipo de ética en inteligencia artificial de la Fundación Vía Libre. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por atendernos. La verdad es que el trabajo que hicieron los premiados de este año, que son John Hopfield y Geoffrey Hinton, no lo hicieron ahora, lo vienen haciendo desde hace décadas, ¿no? Es un trabajo enorme, que tampoco lo hicieron ellos solos, fueron equipos muy grandes de investigadores, pero ¿podemos contar un poquitito de qué se trata y por qué se les otorga este premio que siempre pone todos los reflectores sobre los ganadores, ¿no? Sí, la verdad que me parece que importante darnos cuenta de esto, de que es un premio que pone, que tiene mucho de publicitar o de dar a conocer algo, y en ese sentido quizás la elección de un premio de física para inteligencia artificial. Es cierto que los sistemas complejos han sido parte de la física desde siempre, pero también es cierto que la inteligencia artificial viene trabajándose más desde la computación que desde la física, por lo menos en los últimos años. Aunque sí, es cierto que buena parte del trabajo en redes neuronales fundacional ha sido desde la física. Igual, lo que decías vos, esto no es de ahora, es un trabajo de muchas décadas y no solamente del grupo de Hinton, de Hopfield, sino que hay muchos grupos en muchos países del mundo que trabajan en estos temas, que vienen trabajando en estos temas y que se retroalimentan los unos de los otros, y mucho de lo que lograron Hinton, Hopfield, no habría sido posible sin que se hubieran apoyado en trabajos previos. De hecho, estos días han corrido algunas críticas, algunas de algunos notables científicos del área de ciencias de la computación, diciendo que buena parte del trabajo de ellos se basa en trabajo de otros investigadores que no ha sido atribuido. Me parece que, aunque eso sea parcialmente cierto, toda persona que haya estado trabajando un poco en redes neuronales, en inteligencia artificial, sabe que nada de todo esto es obra de una sola persona, que son construcciones que se desarrollan a lo largo de muchos años y de mucha interacción entre los diferentes equipos de diferentes lados del mundo, y no solamente es uno que tiene una idea y los otros que la desarrollan, sino que el desarrollo que hacen otras personas retroalimenta al que tuvo la idea y lo ayuda a llevarla más adelante y ya que fertilice y fructifique. ¿Qué es el aprendizaje automático? Esto que uno dice, bueno, son sistemas de aprendizaje automático. ¿Qué es lo que logran con las computadoras, no? Sí. Bueno, el aprendizaje automático es, si uno lo ve solamente desde la computación, el aprendizaje automático es básicamente decidir de entre todos los programas posibles cuál sería el mejor programa para solucionar un problema del que yo le doy unos cuantos ejemplos. Yo le doy a la computadora un ejemplo para saber si un mail es spam o no es spam. Otro ejemplo para saber si un mail es spam o no es spam. Otro ejemplo para saber si un mail es spam o no es spam, ¿no? Y entonces el algoritmo de aprendizaje automático lo que hace es decidir de todos los programas posibles cuál sería el mejor para separar los mails que son spam de los mails que no lo son, como la Cenicienta que separaba las lentejas del arroz, ¿sí? Y es igualmente tedioso, aunque no se hace una búsqueda entre todos los programas posibles, sino que se hace así más o menos, por eso es que tienen errores todos estos programas. Lo cierto es que se trata de elegir entre el mejor programa posible, y los algoritmos de aprendizaje automático van modificando este mejor programa posible según vayan recibiendo más ejemplos
o nuestras propias interacciones. Cuando nosotros estamos interactuando con estas herramientas, las herramientas siguen tomando nuestras interacciones como ejemplos y con eso se decide si tendría que ser un programa que le dé más peso a la palabra Nigeria, que le dé más peso a la palabra transferencia, para determinar si un mail es spam o no es spam. O sea, a ver si entiendo, la diferencia que hicieron, que introdujeron estos pioneros de la inteligencia artificial es que antes las computadoras había que escribirles un programa que decía si tal cosa ocurre, entonces tal otra cosa, y si tal cosa ocurre, entonces tal otra cosa. Tenían que seguir todas esas instrucciones y finalmente arribaban a un resultado. En este caso, tienen los algoritmos y van aprendiendo solas, digamos, justamente de todos esos ejemplos, que no son ni uno ni dos, son miles de millones. Porque son miles de millones. Claro, toda la información que uno pone continuamente en las máquinas, todo, por ejemplo, los likes que uno incluye, le van dando a la máquina, vienen de miles de millones de personas y todos esos ejemplos los va procesando y va aprendiendo de eso, a tal punto que, bueno, el premio Nobel de Química justamente se lo dieron también a algo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque uno de los dos de los ganadores tienen que ver con un programa que puede pronosticar o predecir cómo va a ser una proteína. Y ellos desarrollaron ese programa que, digamos, antes de ese, al que le ganó al campeón mundial de Go humano. Exactamente. ¿Cómo aprendió a jugar al Go la máquina? Aprendió de los ejemplos, no es que nadie le enseñó, ¿no? Claro, aprendió jugando contra sí misma. Contra sí misma. Alguien le programó las reglas del juego, que es lo que todos aprendemos cuando aprendemos a jugar al juego. No es tan complicado porque nosotros lo podemos aprender también. Entonces la máquina empezó a jugar contra sí misma y ahí fue viendo qué jugadas llevaban con más probabilidad o con más facilidad a ganar y cuáles significaban perder, ¿sí? Y así se fue entrenando a sí misma, ¿sí? Una de las grandes revoluciones de los últimos tiempos del aprendizaje automático es justamente que antes, para aprender estos programas, para determinar cuál era el programa más adecuado para unos ciertos ejemplos, necesitábamos que esos ejemplos los viera una persona y dijera, esto es una cosa, esto es otra, esto es ganar, esto es perder. Ahora, uno de los grandes cambios, de los grandes cambios que introdujo el grupo de Hinton justamente es poder aprender de ejemplos que nadie dijo si era bueno o si era malo, si era spam o no era spam, si era ganar o perder, sino que esencialmente textos que hay por ahí, imágenes que hay por ahí, de esos tenemos todavía más miles de millones, ¿sí? Ahora la cuestión es, esos textos que están por ahí, por el internet, que usan estos grandes modelos de lenguaje, como lo que hay atrás de ChatGPT o de Gemini o de Copilot, alguien los escribió. Probablemente alguien los escribió de manera profesional, era su oficio. Ahora todas estas máquinas pueden producir textos a partir de lo que aprendieron de personas que estaban haciendo un trabajo y quizás el trabajo de esas personas vaya a desaparecer o por lo menos vaya a cambiar significativamente y no sabemos si eso va a involucrar problemas para su sustento, ¿no es cierto? Para su ingreso. Por un lado uno dice, qué maravilloso tener esta herramienta, pero por el otro lado, como siempre ocurre con la tecnología, se abrieron una cantidad de preguntas, ¿no? Una es el problema laboral, o sea, va a haber un montón de oficios o tareas que tal vez queden en manos directamente de las máquinas, no nos necesiten ya a nosotros. Uno, o sea, por ejemplo, antes ibas al cine y necesitabas a una persona que te vendiera la entrada. Ahora tocas en la pantallita y pagás con una tarjeta y ya tuviste tu ubicación y todo lo mismo, por ejemplo, en los aeropuertos. Bueno, ese tipo de modificaciones se van a extender y van a implicar un cambio muy, muy enorme en las condiciones laborales. Pero hay otros problemas, incluso
tal vez hasta geopolíticos, ¿no? Porque, digamos, ¿quiénes acceden a todos esos datos para educar a las máquinas? Son Sí, 4 o 5 totalmente. empresas nada más, ¿no? Ujú. Sí, y cuando pensamos en datos, pensamos en algo muy objetivo, ¿no? Pensamos que los datos son algo objetivo, pero no es cierto, porque esos datos son textos que escribió alguien con una cierta visión del mundo, que luego alguien también en algún punto selecciona, porque hay cosas que no se usan para entrenar estos grandes modelos de lenguaje y cosas que sí. ¿Quién decide eso? Son los dueños de estas pocas empresas, porque lo cierto es que entrenar estos grandes modelos de lenguaje con estas grandes cantidades de datos es algo que requiere una cantidad de cómputo que está mucho más allá de las capacidades de países, de muchos países del mundo. No hablemos ya de universidades o de empresas chicas, ¿sí? Hay muy pocas entidades en el mundo que tengan la capacidad para poder hacerlo, y esas son las que deciden qué cosas sí, qué cosas no y cuánto hay en cada uno de estos productos. Al final son productos que terminamos usando muchos de nosotros, a veces de forma muy explícita, como estos bots con los que interactuamos, pero a veces de formas mucho más sutiles, como por ejemplo cuando escribimos una búsqueda en el buscador de Internet y esa búsqueda se autocompleta. Ese autocompletar también tiene estos mismos modelos de lenguaje por atrás y sin darnos cuenta nos influye en qué cosas en la sutileza, en el detalle final de qué cosa queremos buscar y qué cosa no vamos a buscar y vamos a descartar, y qué cosas naturalizamos, ¿sí? Yo los invito a que agarren su buscador de Internet preferido y empiecen a escribir «los pobres son» y vean cómo les autocompleta. O los basquetbolistas o las basquetbolistas y vean cómo les autocompleta. O cosas como los hombres deben, las mujeres deben y vean cómo les autocompleta y cómo eso contribuye a naturalizar ciertas Sesgos, ideas, invisibilizar, exactamente, los famosos sesgos. ¿Sí? Eso lo deciden los dueños de estas empresas que pueden efectivamente entrenar estos modelos, estas inteligencias artificiales que les llamamos ahora. La verdad que sería bueno que fuéramos nosotros quien deciden estas cosas, por lo menos nosotros quien podamos decir, mira lo que está haciendo, la verdad que no está bueno esto tiene efectos perniciosos para mis hijos, para mí, y también, ya que estamos, decidir no solamente qué cosas nos hacen mal, también decidir cómo queremos que sean estas tecnologías y también decidir qué tareas queremos que efectivamente reemplacen, como una vez los lavarropas reemplazaron lavarropa a mano, sí, seguro que hay muchas tareas que queremos que sean efectivamente reemplazadas por máquinas, pero otras tareas, aunque podrían quizás ser reemplazadas por máquinas, no queremos como sociedad que sean reemplazadas con máquinas, por muchas razones. Por razones que pueden ser diferentes de cultura en cultura. En algunas culturas hay cosas que están bien y en otras culturas hay cosas que no están bien, la misma cosa. Si el reconocimiento facial, por ejemplo, tiene una recepción muy distinta en China que en nuestra cultura, ¿sí? Donde está causando muchos problemas y de hecho está prohibido en Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro, no, realmente qué importante pensar un poquito sobre estas cosas, ¿no? Porque como con todas las tecnologías muy poderosas, llegamos a un punto en que muchas de las cosas que podemos hacer, tal vez no querramos hacerlas. Hay que parar la pelota, ¿no? Hay que parar la pelota, discutir, y no es necesario a veces ser un especialista en inteligencia artificial o un técnico. Todos tenemos que saber de qué se trata y poder expresar y poder participar de ese debate de ideas, ¿no? Es que no es tan difícil, porque si uno se pone a interactuar con el buscador de Google, con un traductor, con un chatbot, uno se da cuenta de lo que está haciendo y se da cuenta si lo que hace le afecta o no le afecta, ¿sí? No hace falta saber que lo que tiene por atrás es una red neuronal de no sé cuántos billones de parámetros. No hace falta llegar al extremo al que llegó el pobre Geoffrey Hinton, que no se puede sentar más por todos los años que pasó sentado para desarrollar todas estas tecnologías. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo. Lamentablemente ya tenemos que ir
aterrizando en este vuelo que iniciamos hoy a las 9 de la noche, pero bueno, te agradecemos enormemente y te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Estuvimos hablando con Laura Alonso Alemani, una genia. Es lingüista, doctora en ciencia cognitiva y del lenguaje con especialización en lingüística computacional. Se dedica al procesamiento automático del lenguaje desde hace más de 20 años y desde hace más de 15 es profesora en la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Nora, no nos queda más tiempo. Despedida rapidísima. Un placer haber compartido toda esta hora de ciencia, salud y tecnología como siempre. Nos entusiasmamos, pero bueno, nos quedan siempre algunas cosas en el tintero. Las retomaremos el próximo viernes a las 9 de la noche. Muchísimas gracias a nuestro director, Grego Farman. En cámara y micrófonos a Jera Verdejos. En videograf a Tomás Gubar. Productor de Zócalos, Marcelo Ojeda. Asistencia técnica, Jorge Gaitán. Jefe técnico, Germán. Operadora, Yeye Estrano. Y como siempre, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general y a Eva Ojeda Bar en la producción. Y como siempre les decimos, muchísimas gracias a ustedes que son el corazón, el motor y el alma de este programa. ¿Nos vamos, Sebas? Nos vamos, Nora. Buen fin de semana y que tengan buena semana, ¿no? Buena semana para todos, excelente semana y nos encontramos de nuevo el viernes que viene a las 9 en punto para irnos de paseo al infinito y más allá.